China, Manchuria, 1904. Я наклонился над ней, а губы стали шептать. Ой, как сильно его я любила за измену его и за неверность ко мне. И я по ручку кинжал в грудь вонзил. ¿Por qué no han colocado la bandera de la Cruz Roja? La verdad, señor, la hemos extraviado. Sé que la perdimos, pero ¿por qué no han puesto otra? La quiero mañana temprano. ¡Sí, señor! Señor, hay otro herido grave. Una herida de arma en el pecho y de metralleta en la sien. Avancen, avancen. Vamos, vamos, vamos. Ana Karenina, empecemos. 1875. ¿Uno más? Príncipe, me está dejando ganar. Juegue con toda su fuerza. Tenga piedad. Estoy dando lo mejor. No está funcionando. Eso es. Mi amor, Señora, lleva la cuenta. Ahí está, Ana. Viniste a vernos. Eres la única mujer de las amigas de Ana Yashvin, venga aquí. que ha venido, y eso es porque aún la quieres. ¿Estoy en lo correcto? Bronsky juega muy Sí, bien. así es. Nadie entiende la posición de Ana mejor y más profundamente que yo, y eso es entendible. Yo la puse en esa posición y es por lo que la entiendo. Yashvin, ponga la pelota en juego. Temo que estás exagerando al sentirte responsable por la postura social. No está en riesgo y Es un podemos... infierno en la alta sociedad. Aquí son libres y felices. Así lo veo. Ana está muy feliz. Perfectamente feliz. No es tan simple. Gracias. Príncipe, la pelota nunca toca la red. Usted la vio antes. Sí, veo que está feliz. Me toca lanzar la pelota. Pero ¿cuánto tiempo podemos seguir así? Estamos unidos por el resto de nuestras vidas. Tenemos una hija y Príncipe, podemos haga tener un más hijos. esfuerzo. Eso intento, Ana. Hago lo que puedo. Perderá, eso es seguro. No voy a perder. No perderé contra usted. Por ley, mi hija no es mía, sino de Si quiere. Alexei Karenin. Y si tuviéramos otro hijo, por ley sería hijo de Alexei Karenin. Sin embargo, los niños que tengamos y seamos felices, todos mis hijos siempre van a llevar el apellido de Alexei Karenin. Sí, yo lo entiendo todo, pero... Trato de hablar de esto con Ana, pero se enfada mucho. No lo comprende. No puedo decírselo todo. Sí, estoy feliz de que me ame. Yo estoy trabajando aquí y estoy complacido con eso. Somos felices, no necesitamos nada más. Sí, así debe ser. Entonces, ¿qué debe hacer Ana? Pedirle al zar que nos legitimice. Necesitamos el divorcio de Ana. Eso depende de Ana. Alexei aceptó divorciarse y ahora sé que no se negará, pero tengo que escribirle. Entiendo que está sufriendo, pero las razones para esto son tan importantes que necesitamos ir más allá. ¿Cómo voy a vivir ahora? Sutilezas emocionales. Soy una vergüenza. Esto es por la felicidad y por el futuro de ella y de sus hijos. Mi caballo. Es mi victoria. Hablaré con ella. ¡Auxilio! Ella no ha pensado en esto. Ciertamente hablaré con ella. Por ella y por ayudarla. Muchas gracias. ¡Pam, pararam, pararam! Yashvin, va demasiado caballo! rápido. Nunca lo iba a alcanzar. ¿Quién lo hubiera dudado, Ana?
¿Quién lo hubiera dudado? La próxima vez estará a cargo. Acabó el juego. Nos quedan 2 horas antes de la cena. Hagamos algo. Podemos caminar por los jardines, ir a la playa con Dolly. ¿Qué le parece? Mi querida Ana, yo la seguiré hasta el fin del mundo. Para usted. Gracias. Creo que será más placentero para Dolly caminar y después decidiremos lo del bote. ¿Mm? Sí, tiene Toma esto, razón. Laurenti. Bueno, Vamos. vamos. Ay, querida Ana. Gracias. Bronsky está fascinado por tu visita. Él está muy enamorado de ti. ¿De qué estuvieron hablando? Sé que estuvieron hablando. Estuvimos hablando de varias cosas de las que quiero comunicarte. De cómo podían cambiar y mejorar las cosas contigo, Ana. Ya sabes cómo lo veo. Pero sí es posible. Deberías divorciarte de Alexei y casarte con Bronsky. Tú sabes que la única mujer con la que estaba relacionada en San Petersburgo era Betsy. Tú la conoces. De hecho, es una mujer depravada. Engañó a su esposo de la forma más sencilla y ella me dijo que no pretendía hablarme mientras estuviera en esta posición impropia. ¿Crees que me comparo? Me dice, te conozco, querida, pero no te recordaré. ¡Ay! ¿Qué fue lo que te dijo? Primero que nada, quiere legitimar a tu hija y tener derecho legal contigo. ¿Qué esposa o esclava podría estar en una posición como la mía? Lo más importante es que quiere que legalmente tus hijos lleven su apellido. ¿Mis hijos? Anya, Sergei y los demás. No tiene que preocuparse. No voy a tener más hijos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Lo sé. No quiero más hijos. Piénsalo, tengo 2 opciones. Estar embarazada, es decir, muy afligida, o ser su amiga. Sí, lo sé, lo sé. Para ti y para los demás puede haber razón para dudar. Pero para mí no la hay. Debes considerar que no soy su esposa. Me amará mientras él lo considere bien. ¿Cómo puedo mantener su amor en mi posición? ¿Crees que teniendo más hijos? No hablo del sufrimiento, no le temo a eso. Pero piénsalo, ¿qué van a hacer mis hijos? Por el hecho de su nacimiento, estarán obligados a estar avergonzados de su madre, de su padre y de... Mi querida, es por eso que el divorcio es necesario. ¿Acaso no es posible? Me dijeron que Alexei está de acuerdo. Dolly, ya no quiero hablar de esto. Está bien, no hablemos. Pero te veo muy desalentada. ¿Quién? ¿Yo? No, para nada. Estoy muy alegre. Solo mírame. Dolly, ¿no lo comprendes? Es tan horrible esto. Trato de no sentirme mal. Hay que intentar hacer todo lo que podamos. ¿Qué puedo hacer? Nada, amiga. Me dices que me case con Bronsky y dices que no pienso en eso. No hay un día, ni una hora que pase en la que no lo piense y me culpe por lo que pienso, porque pensando en esa naturaleza me volveré loca. ¿Y el divorcio? Alexei no me lo va a dar. Debes intentarlo. Eso significa que debo humillarme y escribirle a pesar de que lo odio. Bueno, supongamos que hago el esfuerzo, lo hago y supongamos que recibo su consentimiento. ¿Pero qué será de mi hijo? No lo sé. No me lo va a devolver. Va a crecer despreciándome con su padre al que abandoné. ¿No lo ves? Los amo por igual. Creo que a los 2 más que a mí misma. A Sergei y a Bronsky. Son los 2 a los que amo, ¿entiendes? Y uno no excluye al otro. No puedo tenerlos juntos. Aunque es lo único que quiero. Y no puedo tenerlos. No me importa nada. Ya no me importa nada. Entonces, ¿qué harás, Ana? Terminará de alguna forma. Por eso no me gusta hablar. Así que no me juzguen.
No me reprochen nada, por favor. No puedes entender con tu corazón puro lo que estoy sufriendo. ¿Por qué no te quedas solo un día más? Es imposible. Debo volver. Por los niños. No te pongas triste. Nos veremos pronto. Me temo que después de tu partida, nadie podrá despertar los sentimientos que despertaste en mi alma con nuestra charla. Veo que te duele despertar esos sentimientos. Pero es la mejor parte de mi alma. Adiós, Dolly. Gracias por visitarnos. Regresa pronto. Esta es tu casa. Adiós. Dados los derechos que nuestras instituciones tienen, a diferencia de cualquier otro pueblo, los alemanes o los ingleses hubieran buscado su camino hacia la libertad y nosotros lo ridiculizamos. Es típico de nosotros, los rusos. Tal vez es nuestro punto fuerte, en serio, la habilidad que tenemos de ver nuestros defectos, pero exageramos. Nos conformamos con la ironía que siempre tenemos. En general, son diferentes puntos de vista. ¿Qué puntos de vista? Los puntos de vista de los turcos. Por ejemplo, oí decir que ellos no necesitan asambleas ni jueces de paz. Por lo tanto, no quieren participar. Esa es nuestra diferencia rusa. No darnos cuenta de las obligaciones que conllevan nuestros derechos. Por lo contrario, estoy agradecido por el honor que me han otorgado. Gracias a Ivanich por nombrarme juez de paz. Bueno, no lo sé. Temo que por avalar su amabilidad esté colocando un peso indebido sobre sus hombros. No, para mí ir al Congreso y discutir un caso de un hombre con su caballo es tan importante como cualquier otra cosa que puedo hacer. Es un honor ser elegido como miembro del Consejo. Esta es la única forma que tengo para justificar el ser propietario de esta tierra. ¿Podemos confiar en usted, conde, para el Congreso? Creemos que usted sería un buen candidato. Temo que últimamente hemos tenido demasiados deberes públicos. Al igual que en el pasado había tantos burócratas que se llamaba cada uno para algo específico. Ahora son públicos. Ana, ¿no te das cuenta El conde de que... lleva aquí un mes y ya ha sido miembro de, me parece, 5 organismos públicos. Tutela, juez de paz, miembro del consejo, jurado, algo equino. Este estilo de vida le demanda tiempo. Está exagerando, señora Ana. ¿Y usted? ¿De cuántos organismos ha sido miembro? ¿De 20, supongo? Ana, temo que no sabes de qué No, hablamos. por favor, dígame. Puede ver mi vida, pero no debe olvidar que nos verá en el verano cuando no estemos solos. Imagínese vivir sin él. Sola. Y pasará. Y puedo verlo pasar a la mitad del tiempo lejos de casa. Discúlpenme, caballeros.
Disculpen, caballeros. Dime, ¿por qué a veces eres tan frío conmigo? No, no eres frío. Me amas, eso lo sé. Pero algo nuevo nos está separando. Lo siento, pero no te entiendo. ¿Qué pasa contigo? ¿Mm? ¿Quieres demostrarme que tu amor... ¿Quieres demostrarme que tu amor no interferirá con tu libertad? ¿Pero por qué demostrármelo? No necesito pruebas, solo necesito tu amor. Ana, por amor de Dios, explícame qué pasó. Con esa mirada fría y dura con la que me viste, querías insultarme y me insultaste a lo más profundo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué mirada? ¿Cómo te vi? Explícamelo, por favor. La forma en la que me viste me demuestra que eres libre y me humillas con eso. Siempre me das a entender que tienes el derecho de irte, de ir a donde quieras, cuando quieras. No solo irte, sino dejarme. Tienes todos esos derechos y yo no tengo ninguno. Ana, querida, eso es lo que tú crees. ¿No? Esa mirada tuya me dice que eres frío. No puedo cambiar mis sentimientos hacia ti. Probablemente lo entiendes y por eso es que actúas de esa forma. Ana, te lo ruego, deja de torturarme. Por favor. ¿Cómo podría? Dime. ¿Cómo puedo pensar las cosas cuando entiendo que... Querido, estás cansado de mí. ¿Qué debo hacer? Siento que estoy enloqueciendo. Estoy dispuesto a dar la vida para que siempre seas feliz. Eso haría, Ana. A pesar de esto, estoy feliz de que regreses conmigo todos los días. Aunque estés cansado de mí, deseo que estés aquí. Cuando estás conmigo, no puedes dejar de amarme ni un solo momento. ¿Cuándo volverás? Espero que no te aburras. Espero que no. Ayer recibí una caja de libros. No me aburriré. Dígame, señor, ¿las mujeres pueden formar parte de la asamblea local? El amanecer resplandece en el cielo, la noche rosa se desvanece. Brilla la luz soleada y la niebla se desvanece, cayendo sobre el suelo. En el tercer día, la esposa del zar se ve pálida como la luz de la luna. Mantiene sus ojos brillantes a través de todo el jardín. Cuando la oscuridad se hace notoria, donde hubo polvo hace poco,
se va estableciendo y se desvanece. Y una pluma de césped de la pradera se desvanece. Anushka, ¿el conde no ha vuelto? No, su excelencia no ha regresado aún. En estos momentos, el conde Vronsky está votando. El consejero estatal Fedorovich Zabolotny está votando. El consejero de la corte Petrovich. ¿Dónde se detuvo este asunto? En Snetkov. Tiene que negarse o estar de acuerdo. ¿Y entonces estuvo de acuerdo o no? Ese es el problema. No hizo ninguna de las dos. ¿Y si se niega, qué es lo que pasará? Veo que algo te molesta, ¿no es así, amigo? Es como una carrera, apostaría por eso. Sí, es muy emocionante. Una vez que te involucras, todos están ansiosos por ver más. Es una lucha, ¿no es así? No esperaba estar tan involucrado en las elecciones. Lo peor está por venir. Sabes, si llego a casarme, yo mismo me postularé los próximos 3 años. Es como cuando ves a un jinete ganar una carrera y quieres que gane otra. Y yo, caballeros, estoy un poco confundido. No puedo imaginar el significado de esto. ¿Qué se debe entender? No tiene ningún significado. Es una institución que avanza solo por el poder. ¿Y quién eres tú? Un terrateniente. ¿No eres un juez de paz? Un residente permanente del país, así que mejor hablemos de otra cosa. No creo que pueda decir esto sin tener alguna prueba, ¿o si la tiene, caballero? Todo esto es un juego. No necesitamos jueces de paz. No he hecho nada con ellos en 8 años. Eso es a lo que yo me refiero. refiero. Y los negocios que tenía tomaron malas decisiones por ellos. La justicia de paz está a miles de kilómetros de nosotros. Por un asunto de 2 rublos o algo parecido, tuve que enviar a un abogado que me costó 15 rublos. Eso es inconcebible. Está bien, entendemos. No, escúchenme. Un hombre robó harina del molino. Y cuando el dueño del molino habló de esto, no solamente habló, sino que presentó una demanda por difamación. ¿Y esto es el juez de paz? Caballeros, déjenme hablar. Tienen que escucharme. ¡Escúchenme! Flerov barrió con las elecciones. No podemos permitirlo. ¡Escuchen! ¿Qué se cree? Yo no voy a permitirlo. Vamos hablando. No deberían hacerlo tampoco. Esperemos todos. Tenemos que permitirle la palabra. ¿Quién se cree? ¡Cállenlo! ¿Quién es este Flerov? ¿Flerov? Sí, hemos oído de este caballero, pero ha estado en juicio por 1 año. Caballeros, vengan conmigo. El almuerzo se servirá. ¡Calma! ¡Hacemos las cosas! ¡Calma! ¡Tranquilos! ¡Caballeros! ¡Tranquilos! ¡Caballeros! ¡Silencio! 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 Caballeros, estoy muy complacido. Y para deleite de todos nosotros, debo felicitar a Nikolai Ivanich por la reelección. Estoy feliz de decirle su excelencia de nuevo. Caballeros, por el mejor líder provincial en Rusia. Escuchen, caballeros. Estoy conmovido. Muchas gracias a todos. Me gustaría un brindis por el hombre que, sin su ayuda, no hubiera podido ganar. Por el conde Vronsky. ¡Hurra! 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 Gracias, Nikolai Ivanich. Es un gran honor para mí estar aquí. Me gustaría invitarlos a todos a un concierto preparado por mi esposa. Gracias, pero no es algo que me guste. Digamos, conde, que ella quiere conocerte desde hace mucho tiempo. Estaría encantada de que fueras. Está bien, sí iré.
Claro, todo ha sido cuidado. Es excelente. Su Excelencia, una carta urgente es de la señora Ana Karenina. ¿Qué te pasa? ¿Ocurrió algo? Es de Ana. Dice que nuestra hija está muy enferma y parece que no sabe qué hacer.